Un corolario importante de la fisiología es la condición de congruencia o coherencia. Si yo le comunico a usted un mensaje que imagino positivo, pero lo hago con voz débil y titubeante, mientras adopto un lenguaje corporal poco definido, no me he mostrado congruente. La incongruencia nos impide alcanzar todo lo que podríamos alcanzar, hacer todo lo que podríamos hacer y ponernos en un estado de máximo potencial. Pasarse un mensaje contradictorio a sí mismo viene a ser una manera de desperdiciar parte de la propia fuerza. Recordará usted ocasiones en que no confiaba del todo en un interlocutor sin saber por qué. Lo que decía esa persona parecía sensato, pero usted no acababa de creérselo. Era que la mente inconsciente de usted captaba algo que, sin embargo, la mente consciente no había recogido. Por ejemplo, al dirigirle una pregunta a su interlocutor, tal vez contestó sí, pero al mismo tiempo su cabeza quizá hizo un gesto negativo. O tal vez su oponente dijo, descuide, que yo me ocuparé de ello. Pero usted advirtió que tenía los hombros caídos, los ojos bajos y la respiración incierta. Todo lo cual ha comunicado al inconsciente de usted el mensaje, es demasiado para mí. Una parte de esa persona deseaba hacer lo que usted le requería, pero otra parte no. En un aspecto estaba segura de sí mismo o de sí misma y en otro no. La incongruencia testimoniaba en contra de esa persona, mientras trataba de atender simultáneamente a dos llamadas procedentes de direcciones opuestas. Con sus palabras representaba una cosa y con su fisiología otra totalmente distinta. Todos nosotros hemos experimentado el coste de la incongruencia cuando una parte de nuestro ser deseaba algo con mucha intensidad y otra parte se oponía a ello. La congruencia es poder. Los triunfadores son quienes consiguen dedicar todos sus recursos mentales y físicos a la culminación de una tarea. Deje la lectura un momento y piense en las 3 personas más congruentes que conoce. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Cómo percibe usted personalmente a las personas congruentes en comparación con las incongruentes? Tómese unos segundos para meditar. Desarrollar la congruencia es una clave muy importante para movilizar el poder personal. Cuando yo comunico, estoy en eso que se llama empatía, con mis palabras, con mi voz, con mi respiración, con toda mi fisiología. Cuando mi cuerpo y mis palabras armonizan, envío a mi cerebro señales inequívocas de lo que pretendo y mi mente reacciona en consecuencia. Si uno se dice a sí mismo, pues sí, supongo que eso es lo que debo hacer, y ello acompañado de una fisiología débil e indecisa, ¿qué tipo de mensaje recibe el cerebro? Es como querer mirar la televisión con la pantalla estropeada. Apenas se distingue la imagen. Lo mismo pasa con el cerebro. Si las señales que envía el cuerpo son débiles o conflictivas, el cerebro no se forma una idea clara de lo que debe hacer. Es como un soldado al que su general envía hacia la batalla diciendo, en fin, supongo que hemos de intentarlo. No sé si saldrá bien, con que vaya usted y ya veremos qué pasa. ¿Cuál sería la moral de ese soldado? Cuando usted dice, decididamente quiero hacerlo, en concordancia con su fisiología, esto es armonizando la postura, la expresión facial, el ritmo de la respiración, las palabras y el tono de voz. Decididamente querrá hacerlo. Todos tendemos hacia los estados congruentes, pero el paso más importante que uno puede dar es asegurarse una fisiología firme. Retomo.
Todos tendemos hacia los estados congruentes, pero el paso más importante que uno puede dar es asegurarse de una fisiología firme, decidida o decisiva, congruente. Usted no está en condiciones de máxima eficacia a menos que sus palabras cuadren y armonicen con su cuerpo. Para desarrollar la congruencia, podemos modelar las fisiologías de los que son congruentes. La esencia del modelado estriba en descubrir qué parte del cerebro utiliza el individuo eficaz en una situación dada. Si usted quiere ser eficaz, utilice su cerebro de la misma manera. Cuando uno refleja exactamente la fisiología de otro, en realidad conecta con la misma parte de su cerebro o con la misma parte, la misma parte de su cerebro que éste. ¿Se halla usted en un estado congruente ahora mismo? De no ser así, póngase en él. ¿Qué tanto por ciento de su tiempo pasa usted en estados incongruentes? ¿No podría ser congruente más a menudo? Empiece a hacerlo hoy mismo. Deténgase e identifique a 5 personas dotadas de fisiologías poderosas que a usted le agradasen más a menudo. Retomo esa idea. ¿No podría ser congruente más a menudo? Empiece a hacerlo hoy mismo. Deténgase e identifique a 5 personas dotadas de fisiologías poderosas que a usted le agradase reflejar. ¿En qué difieren esas fisiologías de la de usted? ¿Cómo toman asiento? ¿Cómo caminan? ¿Cómo se mueven esas personas? ¿Cuáles son sus expresiones faciales y sus gestos clave? Tómese unos minutos o unos momentos e imite la manera de sentarse de uno de estos ejemplos. Componga parecidas expresiones faciales y ademanes similares. Observe sus propias sensaciones. En nuestros cursillos hacemos que los asistentes reflejen las fisiologías de otras personas, con lo que descubren que han accedido a un estado similar y experimentando sensaciones parecidas. De manera que voy a proponerle un ejercicio. Necesitará usted a otra persona que le ayude. Haga que su ayudante rememore un recuerdo concreto y muy intenso y que, sin decirle a usted de qué se trata, se ponga de nuevo en el estado correspondiente a aquella situación. Ahora va a reflejar usted exactamente a esa persona. Refleje su modo de sentarse, la postura de sus piernas. Refleje la posición de los brazos y de las manos. Copie la postura de la cabeza y todos los movimientos de ojos, piernas y cuello que usted observe. Refleje la mueca de la boca, la tensión de la piel y el ritmo de la respiración. Intente situarse precisamente en la misma fisiología que su ayudante. Si hace todo esto con exactitud, el éxito es seguro. Al duplicar la fisiología de esa persona, usted suministra a su cerebro la misma señal que ella al suyo. Estará en condiciones de experimentar sensaciones similares o incluso idénticas. A menudo, verá usted su propia versión de las mismas imágenes que ella ve y tendrá a su propio modo los mismos pensamientos que ella tiene. Hecho esto, anote en un par de palabras una descripción del estado en que se halla. Esto es lo que ha sentido mientras reflejaba exactamente a la otra persona. Compare luego estas impresiones con las de su ayudante. En un 80 a 90% de los casos, habrá recurrido usted a la misma palabra que él para describir ese estado. En todos nuestros cursillos abundan ejemplos de cómo el experimentador llega a ver lo mismo que estaba viendo la otra persona y describe exactamente dónde se hallaba o identifica a los personajes que el otro estaba viendo en su mente. A veces, algunos de los aciertos desafían a la explicación racional. Es casi como una transmisión de pensamiento, solo que sin ninguna preparación parapsicológica. Lo único que hacemos es enviar a nuestros cerebros exactamente los mismos mensajes que la persona a quien hemos reflejado.
Sé que cuesta creerlo, pero los asistentes a mis cursos saben que eso puede conseguirse tras 5 minutos de entrenamiento. Yo no puedo garantizar que usted vaya a conseguirlo también desde el primer momento, pero si alguna vez lo intenta, se encontrará en el mismo estado de ira o de dolor, o de pena, o de júbilo y alegría, o de éxtasis que la otra persona. Y todo eso sin ninguna conversación preliminar acerca de las sensaciones del otro. Ciertos estudios recientes subrayan la realidad científica del fenómeno. Según un artículo de la revista OVNI, 2 investigadores han averiguado que las palabras tienen un modelo eléctrico determinado en el cerebro. El neurofisiólogo Donald York del Centro Médico de la Universidad de Missouri y el logopeda Tom Jameson de Chicago descubrieron que los mismos modelos o características se encuentran en diferentes personas. En uno de sus experimentos incluso se halló la misma forma de onda cerebral en individuos que hablaban idiomas distintos. Han empezado a enseñar esas formas de onda a un ordenador para que éste pueda interpretar las palabras que se forman en la mente del humano incluso antes de que hayan sido pronunciadas. Este ordenador es literalmente capaz de leer en la mente de manera muy parecida a lo que logramos nosotros cuando reflejamos con exactitud una fisiología. En los individuos de poder excepcional, encontramos muchas veces aspectos fisiológicos que se salen de lo común, bien sea una mirada especial o un tono de voz o unos determinados gestos. John F. Kennedy, Martin Luther King o Franklin Roosevelt son ejemplos de ello. Si usted consigue modelar esas fisiologías específicas, tendrá acceso a esas zonas del cerebro superdotadas de recursos y empezará a procesar las informaciones como ellos. Literalmente se sentirá como ellos se sentían. Literalmente se sentirá como ellos se sentían. Naturalmente, y puesto que la respiración, los movimientos y el tono de voz son factores críticos para la creación de un estado, la contemplación de una fotografía no proporciona tanta información como sería conveniente en ese sentido. Una película o un video constituyen una documentación idónea. Dedique unos momentos a reflejar con tanta exactitud como le sea posible sus posturas, sus expresiones faciales y sus gestos. Empezará a experimentar sensaciones similares. Si recuerda cómo sonaba la voz de esa persona, pruebe a decir algo en el mismo tono. Observe también el nivel de congruencia, que es un rasgo común de todos estos ejemplos. Su fisiología lanza un mensaje único, no una diversidad de mensajes en conflicto. Si no ha sido usted congruente al reflejar sus fisiologías, no sentirá lo mismo que ellos porque no enviará al cerebro los mismos mensajes. Por ejemplo, si mientras reflejaba la fisiología se dijese interiormente «parezco un estúpido», no recibirá el pleno beneficio de la operación por culpa de la incongruencia. Su cuerpo habrá dicho una cosa mientras su mente decía otra. Pero el poder deriva de la emisión de un mensaje coherente único. Si puede usted conseguir una grabación de la voz de Martin Luther King y trata de hablar como él, copiando la entonación, el énfasis y el ritmo, se sentirá invadido por una sensación de fuerza y energía jamás conocida con anterioridad. Por otra parte, una de las ventajas de leer libros debidos a personas como John Kennedy, Benjamin Franklin o Albert Einstein consiste en que nos situamos en estados similares a los de los autores. Uno empieza a pensar como ellos, a crearse el mismo tipo de representaciones internas. Pero si duplicas su fisiología, podrá sentirse como ellos en su propia carne e incluso se comportará igual que ellos. ¿Le gustaría tener acceso enseguida a dosis mayores de su propio poder y su magia interior? Póngase a modelar conscientemente la fisiología de personas a quienes respete o admire. Empezará a crear los mismos estados que experimentan los sujetos elegidos. A menudo, incluso, es posible obtener una experiencia idéntica.
Evidentemente, usted no querrá modelar la fisiología de un deprimido, sino la de personas en estado de pleno dominio de sus recursos, porque al hacerlo así, accederá a todo un conjunto de opciones inéditas. Abrirá caminos de acceso a partes de su cerebro que hasta ahora no había utilizado con plena eficacia. 7:15 minutos, vamos a marcar el punto de partida de nuestra sesión de el lunes. Y fíjense en lo interesante de la lectura de hoy. Voy a habilitar los micrófonos por si alguien quiere participar. Vamos a iniciar esta parte de la reflexión saludando a Ana, Carol Paola, Carolina Pérez, a Catherine Ayala, Julia, a Liniris, qué gusto tenerte aquí, Liniris, Luz Ángela, a Marcela Borges, María Borges, también está con nosotros Mauricio Díaz, Paola Aperador y Verónica. Bueno, y también está Janet Cardona. Qué gusto que nos estén acompañando. Bueno, y respecto a lo que hoy hemos leído, fíjense que nos hablan energéticamente sobre la congruencia. Y es un poco lo que en el pasado yo les he mencionado como la coherencia ontológica. Pero simplemente con hablar de coherencia es suficiente. Es decir, la coherencia tiene que ver con lo que yo pienso, digo y hago debe ser exactamente lo mismo. Lo que yo pienso, digo y hago debe ser exactamente lo mismo. Y eso que yo pienso, pues debe estar, digamos que eso es una manera de representar los perfiles que nos ha mencionado el autor en el pasado. El auditivo, el visual y el senestésico. Entonces, lo que yo hago, que es la senestesia, debe estar en coherencia con lo que yo digo, que va ligado a lo auditivo, y debe estar ligado con lo que yo pienso, que no solamente puede estar ligado con lo visual, sino también con lo senestésico. Porque lo senestésico tiene una particularidad y es que no solamente es lo fisiológico, sino también algo así como más etéreo, lo psíquico. Así que cuando yo tengo en coherencia mi entorno íntimo entre cerebro, boca y cuerpo, voy a poder mantener el ritmo de éxito si es que esa es la coherencia que yo mantengo. Es decir, ¿por qué personas en la historia como Albert Einstein tuvieron éxito? ¿Por qué personas como Adolf Hitler tuvieron éxito? Al margen de cómo hayan sido sus días finales y al margen de si lo que hacía era bueno o malo, que es discusión de otro terreno, debemos reconocer que son líderes referentes en cuanto a la coherencia. Lo que decían líderes, que aunque nos guste o no, lo fue, lo que decían líderes como Hitler, salía de su pensamiento puro y actuaba en consecuencia. Así que no podía haber personaje más congruente en ese entorno histórico. Esa congruencia le permitió ostentar un gran poder durante gran parte de su vida. Al igual que pasó con Napoleón Bonaparte. Al igual que ha pasado con diferentes líderes en la historia de diferentes regiones o países. ¿Qué es lo que hace que aún después de tanto tiempo de su desaparición se siga hablando de un Luis Carlos Galán, de un Gaitán, de un Martin Luther King, de un John F. Kennedy? Es esa congruencia. Para no ir tan lejos, hoy en día, en nuestro mundo actual, estamos viviendo en la política el efecto Bukele, el efecto Milei, el efecto de líderes políticos que muestran una congruencia al margen de nuestra opinión personal, de si estamos de acuerdo o no. Debemos reconocer que son líderes con congruencia porque dicen exactamente lo que piensan y piensan muy bien lo que dicen y actúan en consecuencia. Eso es de vital importancia señalarlo
analizarlo y no necesariamente modelarlo, pero se pueden tener en consideración aspectos relevantes de ese perfil o personalidad. De esta manera, vamos a poder construir un perfil un poco más enriquecido con aquellos valores que nosotros queremos representar. No tenemos que mapear o modelar a una única persona. Podemos tomar elementos de una persona y otros elementos de cualquier otra cantidad de personas. Lo importante es que lo hagamos con la técnica efectiva que hemos aprendido durante estas sesiones de libros para la vida, y que lo hagamos además a conciencia de qué es lo que queremos lograr. No podemos ir mapeando por mapear. Yo le digo mapear, modelar. No podemos ir modelando por modelar. Esto no se trata simplemente de copiar a una persona, no, porque si copias a otro pierdes tu identidad. Se trata de identificar cuáles son sus estados, cuál es la clave para su éxito. Tomar eso, tropicalizarlo, que eso de tropicalizar es un concepto muy de marketing, y es adaptar todo eso a lo que soy yo y mantener mi autenticidad, accediendo a los sistemas representacionales, a la fórmula, a los ingredientes exactos que esa persona utiliza para tener éxito en X o Y situación. Así que este apartado de la lectura me pareció muy pertinente, llega en un momento muy adecuado, porque de nada nos sirve mapear o intentar modelar a una persona si estamos en incongruencia. El primer punto de eso es creer que es posible. Recuerden, presuposiciones. Yo supongo con antelación que todo esto funciona y que tiene sentido además. Si tú modelas, hagan el ejercicio. Yo sé que en el club de lectura hay personas de todas las edades, de todas las profesiones, o no de todas las profesiones, pero sí de varias. Y hay profesionales de recursos humanos, abogados, administradores, hay de todo tipo. Y también hay networkers. Busquen modelar a aquella persona que sea un referente para ustedes. En el caso de los networkers, mapeen, modelen a la persona con más resultados en su organización. ¿Cómo habla del proyecto? ¿Cómo lo presenta? ¿Cuál es su rutina? ¿Cómo se levanta? ¿Qué se dice? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿En qué invierte? ¿Cómo vive su día a día? Y no imites su vida. Simplemente accede a esa fórmula, tropicalízala y ejecútala. Porque aquí hay algo importante, y es que la verdadera conexión que uno genera con los resultados en esta vida parte de esa seguridad y confianza que uno siente en sí mismo. Y esa confianza y seguridad no va a surgir si yo siento que soy una copia barata de una persona más edificada. No. Yo encontré la fórmula del éxito de una persona más edificada, la convertí en algo en lo que yo creo, y más allá de en lo que yo creo, porque no se trata de transformar la clave tiene que ser exactamente lo mismo, pero pues básicamente yo voy a ejecutar ese programa con mi esencia, con mi identidad, con hacer John Hernández. No va a ser Miguel Urdaneta, va a ser John Hernández. Para poder mantener la congruencia, porque si yo estoy modelando una persona que en algún aspecto no se identifica con todos mis valores, pues entonces si yo simplemente copio su forma de ser, estaré imitando sus comportamientos y valores y trayendo eso a mi ser y generando un conflicto de identidad. En cambio, si yo identifico cuáles son sus sistemas representacionales, qué submodalidades utiliza para llegar a ese resultado que a mí me interesa, entonces en ese momento, y solamente en ese momento, tendré acceso a todo su repertorio de éxito y no tendré que convertirme en otra persona. Por lo menos no en una persona que no quiera convertirme. Porque eventualmente me convertiré en otra persona, pero seré otra persona dentro de mi mismo sistema operativo. Es decir, seré una versión actualizada de mí mismo. Y eso está muy bien. Así como actualizamos el smartphone, actualizamos los computadores, debemos actualizar nuestro sistema operativo, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra esencia. Y de esa manera conseguir o tener conquistas todavía mayores.
Bueno, esa es mi reflexión por el día de hoy. Creo que tenemos un avance bien interesante. Llevamos en la página 157. Vamos muy bien nutridos de este libro y tenemos gran oportunidad de seguir aprendiendo. Felicitaciones a las personas que se conectan a diario muy juiciosamente, que siguen el ritmo, que hacen los ejercicios, que me escriben, que me preguntan. Vamos a continuar aprovechando este espacio. Nos vemos el lunes, o bueno, nos escuchamos el lunes a las 7 de la mañana en punto. A todos ustedes, muchas gracias por ser, estar y pertenecer a este maravilloso club. Hasta entonces.